12 de octubre de 1492 se produciría un evento que cambiaría la historia de España y Latinoamérica para siempre. Cristóbal Colón desembarcaría en el Nuevo Mundo, iniciando un periodo que marcaría la historia del continente para siempre. Y como cualquier evento histórico de gran relevancia, genera un acalorado debate sobre las consecuencias reales de este. Y en este vídeo hemos recopilado algunos de los mitos que más se escuchan en estos debates, concretamente 4 de ellos. Hay algunos más, pero esos merecen un vídeo aparte. Hoy responderemos a preguntas como ¿hubo un genocidio por parte de los españoles en las colonias? ¿O las colonias eran pacíficas antes de la llegada de los españoles? Todo esto y más lo vamos a responder en este vídeo, así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Empecemos hablando de las sociedades precolombinas. Se llaman así a las sociedades que había antes de la llegada de Colón en el 1492. El primer mito habla de que las sociedades precolombinas eran un remanso de paz y que la llegada de los españoles rompió toda esa armonía. Y nada más lejos de la realidad. Su principal motor de progreso era la guerra, que proporcionaba el ascenso de las sociedades vencedoras en detrimento de los pueblos derrotados. Arqueólogos de la Universidad de California de los Estados Unidos investigaron ruinas de numerosas sociedades antiguas en el sur de Perú y descubrieron rastros de fuego devastador resultado de una violenta guerra que Pucará había desencadenado contra Tarraco, causando con ello miles de bajas. Esto de aquí también se ve reflejado en las esculturas de piedra, en piezas textiles de la época y también la cerámica. Los investigadores concluyeron que todo esto no se hizo con el fin de conseguir recursos del otro pueblo, que es lo primero que pensamos cuando escuchamos que ha habido una guerra, sino que simplemente se hacía para quitarse la competencia de encima. Y aquí no quedaba la cosa. Algo bastante común era el sacrificio de prisioneros de guerra, donde se aprovechaba hasta de su carne, la cual era redistribuida. Hablando de las formas de sacrificio, estas eran de lo más originales. Mejor no doy detalles. Se calcula que el imperio azteca sacrificaba a alrededor de 30.000 personas en esos festejos, así que pacíficas no eran. Hasta los propios colonizadores se quedaron impactados de las cosas que veían ahí. Por tanto, de pacíficas, nada. El segundo mito tiene que ver con el supuesto pobre avance tecnológico de las sociedades precolombinas. Mucho se piensa que Colón llegó ahí y se encontró a personas en taparrabos balanceándose por los árboles. Y no. De hecho, el punto anterior ya nos desmiente en cierta medida esa creencia, ya que para la guerra se necesita de una organización social bastante compleja. Pero hay más. Antes de la llegada de los españoles existían en América 3 grandes civilizaciones: la maya, la azteca y la inca, que sí que llegaron a desarrollar organizaciones políticas y sociales bastante complejas. Bueno, la maya no, porque esta desapareció con el florecimiento de la azteca. Pero los incas y los aztecas lograron importantes avances como la escritura o la matemática. Los incas llegaron a desarrollar un sistema político que llegaba a satisfacer de forma autosuficiente las necesidades del pueblo. También hay que destacar que desarrollaron un sistema de redistribución de recursos mediante tributos. Se pasaban recursos de aquellas partes de la sociedad que generaban excedentes a aquellos donde había déficit. Vamos, que en Latinoamérica ya existía algo así como un estado de bienestar incluso antes de la llegada de los españoles. En cuanto a la producción, en el siglo XV, la economía prehispánica era una sólida estructura basada en la agricultura, la producción de mantas y explotación de recursos minerales como el carbón o el cobre. Y la agricultura no era una agricultura primaria, tenía su complejidad y utilizaban técnicas que les permitían dejar de depender, en cierta medida, del medio ambiente. Evidentemente no eran sociedades tan avanzadas como las asiáticas o las europeas, pero tampoco es que viviesen en cuevas. Pasemos ahora a uno de los temas más controvertidos que se habla de la colonización española. ¿Hubo genocidio? Esto de aquí nace del hecho de que la población nativa tuvo una drástica reducción entre 1492 y el 1600. Y cuando digo drástica es drástica. Hablamos de una reducción nativa de un 90%, cosa que da pie a pensar que hubo alguna especie de genocidio. Y lo cierto es que no.
Lo primero es que es materialmente imposible que los españoles hayan cometido semejante hazaña, ya que las limitaciones tecnológicas de la época y la cantidad ínfima de militares que enviaron a la región hacían prácticamente imposible ese exterminio. Hablamos de millones de personas y encima un terreno por el que no es fácil desplazarse. Hablamos de ríos, montañas, bosques, cambios en temperatura entre regiones. Muy complicado que hayan hecho eso. Muchas áreas se quedaron sin conquistar por la dificultad que había de acceder a ellas. Es más, los propios locales habían ayudado al ejército español a realizar estas conquistas, los cuales fueron recompensados posteriormente. Vale, pero si los españoles no han cometido semejante genocidio, ¿por qué hubo una reducción tan drástica de la población? La teoría de que esto haya sido un exterminio masivo se cae con el siguiente descubrimiento. Con la llegada de los europeos a las nuevas tierras se produjo lo que se conoce como la epidemia de suelo virgen. Al llegar a las nuevas tierras, los europeos, sin saberlo, trajeron consigo enfermedades que los europeos ya habían superado, haciendo que su sistema inmunológico tenga las defensas necesarias para combatirlas. Pero para los locales esto era algo nuevo y al entrar en contacto con enfermedades como la viruela, la influenza, el sarampión o la peste bubónica, hizo que la población local contrajera estas enfermedades y al no tener las defensas necesarias acababan muriendo. Así que no hubo un genocidio masivo. Evidentemente en el proceso de conquista hubo muertos porque no era una conquista pacífica, pero esto no explica la enorme reducción de la población nativa que hubo durante esa época. Hay un dicho entre los historiadores que dice que no puedes juzgar con los ojos del presente las acciones del pasado. Y aquí hay que aplicar esta máxima. Se dice que los españoles esclavizaron a los nativos cuando se instauraron. Y esto de aquí depende de los ojos con los que lo mires, ¿es verdad o no? Cuando hablamos de esclavitud se nos viene a la mente personas que son tratados como objetos sin ningún tipo de derecho y con condiciones de vida infrahumanas. Si entendemos esto por esclavitud, pues se aleja bastante de lo que ocurrió en las colonias. Los españoles trataron de replicar el sistema feudal en las nuevas tierras. Por ello, introdujeron un sistema de encomiendas, donde la figura del encomendero, que era el dueño de las tierras, se encargaba de gestionarlas y los indios que hayan apoyado la conquista. Y se trataba de una relación de beneficio mutuo, donde el encomendero trataba de proporcionar educación y seguridad a los trabajadores de las tierras, mientras estos trabajaban sus tierras a cambio de un pago. Evidentemente, esto desembocó en bastantes abusos por parte de los encomenderos, y la corona española, en vez de hacer oídos sordos, intentó intervenir para que esto no pase. La corona promulgó las llamadas leyes nuevas de 1542, unas leyes que trataban de evitar estas prácticas. En ellas se propuso la organización de los indígenas en poblados para facilitar la evangelización y evitar abusos, además de la prohibición de la esclavitud indígena y la liberación de todos los nativos esclavizados ilegalmente. Se ilegalizó la esclavitud, pero con 3 excepciones: los caníbales, los capturados durante las guerras justas y los indios esclavizados por otros indios. Esto llegó a generar conflicto entre la corona española y los encomenderos. Como castigo, la corona enviaba a virreyes a las nuevas tierras para velar por el buen cumplimiento de estas. También se hizo que el título de encomendero no fuese heredable y en caso de incumplir las órdenes que se les mandaba desde arriba, se les imponían sanciones. Entre las sanciones destacan las comerciales, que era una de las principales fuentes de ingreso de las colonias. Así que hasta cierto punto sí que se preocupaban por el bienestar de los nativos. Si lo miramos con los ojos de hoy, las condiciones sí que se asemejan a lo que conocemos como esclavitud, pero para aquel entonces tenían bastante libertad. Es más, no eran condiciones muy nuevas para los locales. Antes de la colonización ya existían sistemas similares dentro de lo que se conoce hoy como Latinoamérica. Estaba el cuatequil mexicano o la mita peruana, que eran sistemas bastante parecidos al que implementó España. Así que muy novedoso no es que fuese. Estos eran algunos de los mayores mitos que hay sobre la colonización latinoamericana. Hay algunos que nos hemos dejado fuera,
como por ejemplo, ¿arruinaron a las colonias los españoles? ¿O es la situación actual de Latinoamérica culpa de los españoles? Pero estos mitos los vamos a tratar más adelante porque merecen cada uno de ellos un vídeo aparte. Aquí solamente hemos reunido pequeños mitos, así que dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, dale un like si os ha gustado el vídeo, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.